Antes de empezar, les pido que me acompañen en oración. Amado Dios y Padre eterno, gracias te damos por este día, Señor, que nos das para hoy congregarnos en tu santo nombre. Señor, te pido que hoy seas tú glorificando tu nombre, Señor, en medio nuestro. Que seas tú edificando a tu iglesia, Padre. Y que envíes tu palabra, Señor. No permitas que regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito para la cual tú la envías en esta mañana. Déjanos ver la gloria de Cristo, amado Señor. Bendice este tiempo que vamos a tener, Señor, de meditación en tu santa palabra. Que tu Santo Espíritu sea abriendo nuestros ojos, abriendo nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús te oramos y te damos gracias. Amén. Mis hermanos, el día de hoy vamos a continuar con la serie que estamos estudiando, ¿qué hizo Jesús? Y el día de hoy nos corresponde la entrada triunfal. Y particularmente la conocemos también como el Domingo de Ramos. Y hoy vamos a meditar en el Evangelio de Mateo capítulo 21, del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta, de Nazaret, de Galilea. Mis hermanos, este acontecimiento que acabamos de narrar aparece registrado en los 4 evangelios. Y eso ya nos muestra su importancia. Pero Mateo hace algo particularmente significativo. Y es que a partir de este capítulo 21 al capítulo 28 nos va a empezar a mostrar la última semana de nuestro Señor Jesús antes de ser crucificado. Y la pregunta es, ¿por qué dedica tanto tiempo, tanto espacio a estos acontecimientos? Porque aquí llega el momento decisivo de la misión de Cristo. Hasta este momento, Cristo había anunciado el reino, había enseñado, había sanado, había mostrado su poder y su autoridad. Pero ahora sucede algo diferente. Y es que Jesús entra públicamente en Jerusalén como el rey prometido. Y quisiera que estudiemos este pasaje alrededor de una pregunta: ¿quién es realmente Jesús? Y el pasaje nos muestra 3 verdades
acerca del rey que entra en Jerusalén. La primera verdad es que Jesús es el rey prometido. La segunda verdad, Jesús es el rey manso que viene a salvar. Y la tercera verdad es, Jesús es el rey que exige una respuesta. Veamos la primera verdad. Jesús es el rey prometido. El relato comienza narrándonos acerca de que Jesús se acerca a Jerusalén y llega a Betfagé, cerca del Monte de los Olivos. Y desde allí envía a 2 de sus discípulos con unas instrucciones muy precisas. Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Un pollino, para aquellos que no sepan, es un burro joven. Y alguno de los evangelios narra de que sobre este burro no había montado nadie sobre él. Y añade Jesús, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Y vemos que los discípulos obedecen tal cual como Jesús les dice y encuentran exactamente lo que Jesús les había anunciado. Y aquí podemos observar 2 cosas, mis hermanos. La primera es que Jesús conoce y gobierna los acontecimientos. Jesús sabe dónde están los animales. Jesús sabe que cuando van a desatar los animales les van a preguntar. Y también sabe cuál es la respuesta que deben decir. Y Mateo nos dice exactamente cuál es la razón. En el versículo 4 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Jesús está entrando en Jerusalén deliberadamente para cumplir lo que la Escritura había anunciado siglos antes. Y Mateo cita Zacarías 9:9. Y dice así, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y esta es una de las características fundamentales del ministerio de Jesús. Él no actúa ante las circunstancias. Él está cumpliendo el propósito por el cual Dios había anunciado anteriormente las promesas en las Escrituras. Y la segunda verdad, y el segundo punto, que quiero que veamos en este acontecimiento es, Jesús es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Y quiero que pongan su atención en las palabras que el Señor les dice a sus discípulos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Y aquí pudiéramos ver como una paradoja. Porque el Señor necesita de algo. Y aquí encontramos una evidencia de la humanidad de Cristo. El que es eternamente Hijo de Dios asumió una verdadera naturaleza humana. El que creó todas las cosas, así como dice Juan 1, versículo 3, aquel por el cual todas las cosas fueron creadas, aquí lo vemos necesitando utilizar un animal que no le pertenece. Y eso no significa que Jesús haya dejado de ser Dios por algún momento. Significa que el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, asumió voluntariamente nuestra naturaleza humana y se sometió a las condiciones propias de nuestra existencia. Por eso vemos a Jesús pasar hambre, vemos a Jesús tener sed, vemos a Jesús cansado, vemos a Jesús que durmió, vemos a Jesús que lloró y vemos a Jesús que sufrió. Y ahora en Mateo 21 podemos ver una etapa en su humillación. El Rey glorioso que entra en Jerusalén lo hace sobre un animal prestado. Pero Mateo quiere que veamos
más allá, que no prestemos atención solamente al burro, sino que veamos al rey. Y aquí entramos a lo que dice, a meditar sobre lo que dice la profecía en Zacarías. Dice, tu rey viene a ti. No está hablando de un rey cualquiera. Y para entrar más en contexto, en 2 Samuel 7 nos habla de que David quiere construirle una casa al arca de Dios. El arca estaba en tiendas y David siente el deseo de construirle un templo, una casa. Y Dios le dice a David a través del profeta Natán, no, David, yo te voy a construir una casa a ti. Y esa casa quiere decir que iba a construir, le iba a permitir tener una descendencia, un linaje a través del cual iba a enviar el rey prometido, a través del cual el reino de David iba a establecerse para siempre. Pero vemos algo en las Escrituras, y es que después de David vino Salomón, Salomón murió, después de Salomón vino Roboán, después de Roboán el reino se dividió, y así sucesivamente vinieron rey tras rey hasta que el reino cayó. Pero la promesa permaneció. Y como nuestro Dios es un Dios fiel, aquí estamos viendo el cumplimiento de esta promesa. Ahora Mateo nos muestra a Jesús entrando en Jerusalén como el Hijo de David, el Mesías prometido, el Rey cuyo reino no tendrá fin. Y aquí hay algo muy importante. Durante gran parte del ministerio de Jesús, podemos decir que mantuvo un perfil bajo, porque cada vez que hacía un milagro, le decía a las personas, no se los digas a nadie. Cuando alimentó a los 5,000 y se dio cuenta de que lo iban a hacer rey, se apartó de ellos. Pero aquí en este pasaje vemos que hay un cambio. Y ya no está ocultando su identidad. Ahora está entrando en Jerusalén de una manera que anuncia, yo soy el rey que Dios prometió. Y aquí entramos a la segunda verdad. Jesús es el rey manso que viene a salvar. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo entra este rey? Mateo dice que los discípulos trajeron el asna y el pollino, pusieron sus mantos sobre los animales para que Jesús se sentara sobre ellos. Y después nos dice, la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y aquí, ¿por qué ellos se quitan los mantos? Los mantos, en ese contexto, era una prenda muy importante para las personas. Incluso en la ley de Moisés, él ordenó que cuando algún prestamista, algún acreedor, tomara como garantía un manto de alguna persona, lo debía devolver antes de que anocheciera, porque era lo único que tenían para protegerse del frío. Y aquí estamos viendo que estas personas están tomando sus mantos, los están colocando sobre los animales para que sirvan como cabalgadura, y también los están tendiendo sobre los caminos para que el burro, para que Jesús pase sobre una alfombra real. Aquí está mostrando honor al que consideran digno de algún reconocimiento, del reconocimiento real. Y en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, tenemos un acontecimiento que es similar. En 2 de Reyes 9, versículo 13. Dice que cuando Jehú iba a ser proclamado como rey, las personas que estaban junto a él
tomaron sus mantos también y los pusieron abajo en las gradas y proclamaron, tocaron trompeta y proclamaron: Jehú es rey. Y aquí estamos viendo una escena semejante. La multitud está reconociendo públicamente a Jesús como rey y comienza a gritar: Hosanna al Hijo de David. Y esta frase es muy importante. Hosanna es una expresión que viene del Salmo 118 y es una transliteración del hebreo que dice: sálvanos ahora. En hebreo dice Yasha, sálvanos, na, ahora. Yasha, na. De ahí viene Hosanna. Y unos versículos después, en Salmo 118, 26, dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y aquí la multitud está utilizando ese lenguaje profundamente mesiánico. Está diciendo: sálvanos, bendito del que viene en el nombre del Señor. Y lo llaman Hijo de David. Es decir, tú eres el rey prometido. Pero aquí tenemos que hacernos una pregunta, mis hermanos. ¿De qué necesitaban ser salvados ellos? La multitud esperaba un Mesías militar y político que los salvara del Imperio Romano. Querían que los liberaran del Imperio Romano, que les devolvieran su prosperidad nacional. Querían poder, querían un reino visible. Pero Jesús había venido a realizar una salvación mucho más profunda. No había venido simplemente a liberar a Israel de Roma. No, mis hermanos. Había venido a librar a su pueblo del pecado, de la condenación y de la muerte. Y aquí recordemos en el primer capítulo de Mateo que el ángel le dice a José cómo deben llamar al hijo que María iba a tener. Y recordemos que Jesús significa porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sin embargo, mis hermanos, en el Salmo 118, versículo 22, hay también una profecía acerca de Jesús que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí podemos ver que Jesús está entrando en Jerusalén como el rey que será rechazado. Y en el Evangelio de Lucas, después de ver esta escena que Jesús está entrando, la algarabía de la gente, uno pensaría que Jesús está alegre, pero no, mis hermanos. El Evangelio de Lucas narra de que Jesús está llorando al ver a Jerusalén. ¿Y por qué está llorando? Porque Él sabe que lo van a rechazar como Mesías. Y más adelante va a caer juicio sobre Jerusalén. Y aquí el rey viene a salvar, pero lo hará de una manera en que la multitud no esperaba. Lo va a hacer a través de una cruz de madera. Y ahora llegamos al punto culminante del relato, los versículos 10 y 11. Hay una multitud, hay gritos, hay mantos, hay ramas, hay proclamaciones mesiánicas. Jesús entra en Jerusalén, la ciudad está conmovida, pero finalmente aparece una pregunta, y esta pregunta es la pregunta central del pasaje. ¿Quién es este?, pregunta Jerusalén. Y la multitud responde: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y mis hermanos, la respuesta no es completamente falsa.
pero hace falta algo. Después de lo que hemos visto, es como un sinsabor. Y Jesús no solamente es un profeta. Hebreos 1, del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Los profetas hablaban acerca de Dios. Jesús es el Hijo de Dios por medio de quien nos ha hablado a nosotros. Los profetas anunciaban la llegada del Rey. Jesús es el Rey. Los profetas anunciaban la salvación. Jesús es el Salvador. Y antes de concluir, mis hermanos, quiero que veamos un contraste que Mateo, el autor del Evangelio, nos muestra. Quiero que leamos Mateo 20, versículos 29 al 34. Y dice así: Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Mis hermanos, ¿notan algo asombroso en este pasaje? Los ciegos, cuando escucharon que Jesús pasaba, clamaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos eran ciegos físicamente, pero reconocieron quién era Jesús. Y ahora llegamos a Jerusalén. Toda la ciudad ve entrar a Jesús. La multitud está gritando. Los mantos están en el camino. Las ramas están por todas partes. Todos están celebrando. Y la ciudad pregunta: ¿quién es este? Y se oye una respuesta: es Jesús, el profeta. Los ciegos reconocieron al Rey. Jerusalén tenía sus ojos abiertos, pero no reconocieron verdaderamente quién estaba delante de ella, que el Rey estaba delante de ella. Y aquí encontramos una advertencia para nosotros. La pregunta de Mateo 21 sigue hoy sonando: ¿quién es Jesús? Pero también, ¿cómo responderemos ante Jesús? Porque no podemos reconocer verdaderamente quién es Cristo y permanecer indiferentes ante Él. Si Jesús es el Rey, entonces tiene autoridad. Si Jesús es el Señor, entonces debemos someternos a Él. Si Jesús es el Salvador, entonces debemos acudir a Él. Y aquí debemos tener cuidado, mis hermanos, porque podemos tener la respuesta en nuestros labios y sin embargo no haber rendido nuestras vidas totalmente a Cristo. Podemos decir: Jesús es el Señor, y vivir si nosotros fuéramos los señores de nuestra propia vida. Podemos decir: Jesús es el Salvador, pero no reconocer nuestra necesidad diaria de su gracia. Podemos cantar: Hosana y bendito el que viene en el nombre del Señor, y después salir de aquí para vivir nuestra semana como si Cristo no tuviera autoridad sobre nuestras decisiones. Por eso, Cristo no solamente
vino para ser honrado, sino para ser reconocido como Rey y obedecido como Señor. Reconocer a Cristo como Rey significa rendirle toda nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestros pensamientos, nuestro tiempo. No basta con levantar nuestras voces para honrar al Rey. Debemos vivir bajo el gobierno del Rey. Y mis hermanos, el Rey que vino, este Rey volverá. Y aquí hay algo que debemos recordar. La primera vez que Jesús entró en Jerusalén, vino manso, montado sobre un pollino. Pero esta no es la última vez que Jesús va a regresar. En Apocalipsis 19 se presenta a Cristo regresando en gloria en un caballo blanco, con un título que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. La primera venida estuvo marcada por humildad. La segunda estará marcada por gloria y por juicio. La primera vez que vino fue para entregar su vida. La segunda vez vendrá para juzgar. La primera vez vino como el cordero que fue sacrificado. La segunda vez vendrá como el Rey de gloria victorioso. Por eso la pregunta de Mateo 21 sigue siendo urgente. ¿Quién es Jesús? Y una vez que sepamos quién es Jesús, debemos preguntarnos, ¿cuál es mi respuesta ante Él? Y mis hermanos, ya para concluir, quiero volver al pasaje de Mateo 20. Aquí estos ciegos, ellos clamaron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó, ¿qué queréis que os haga? Ellos respondieron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y Mateo dice, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Mis hermanos, y este es el llamado. No basta con reconocer quién es Jesús. Debemos seguirlo. Y la buena noticia es que hoy podemos acercarnos a Cristo, así como lo hicieron estos dos ciegos, y clamar a Dios por gracia y misericordia para nuestras vidas. Clamar que nuestros ojos sean abiertos para ver la gloria y la majestad de este Rey glorioso, con el fin de que lo honremos y le amemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y rindamos nuestra vida a Él. Este Rey que vino humilde, este Rey vino a salvarnos, este Rey murió, este Rey resucitó y el Rey regresará, mis hermanos. Por eso la pregunta sigue vigente hoy para ti. ¿Quién es Jesús? Y la respuesta correcta no termina en nuestros labios. Si Él es nuestro Rey, nuestra vida debe rendirse a su señorío. Mis hermanos, vamos a orar. Amado Dios, amado Rey de gloria, gracias por tu palabra, Señor, que nos has permitido meditar en esta mañana. Señor, hoy venimos delante de ti, así como estos ciegos, Señor, a clamar misericordia, a clamar gracia. Hoy venimos ante ti, ante el trono de gracia, Padre, para que seas tú abriendo nuestros ojos y nos permitas ver tu gloria y tu majestad, para que nos des un mayor entendimiento y conocimiento de ti, mi Rey, para que nos concedas el poder amarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, mi Señor. Padre,
Aviva tu obra en medio nuestro, Señor. Trae avivamiento a tu iglesia, Padre Santo, y edifícalo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.